Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que es de constante debate entre las organizaciones sindicales, los trabajadores y los empresarios, como es el tema del fuero circunstancial, esa protección que busca que las organizaciones sindicales, sus afiliados, no sean despedidos por el empleador en pleno proceso de negociación, buscando de pronto que se debilite la organización sindical para obtener un resultado final del conflicto colectivo benéfico para la empresa. Entonces, ha sido contemplado esa protección del fuero circunstancial en el artículo 25 del decreto 2351 del año de 1965. Y apenas es un artículo de esa norma que, que, que dice lo siguiente. Artículo 25. Protección en conflictos colectivos. Los trabajadores que hubieran presentado al patrono un pliego de peticiones no podrá ser despedido sin justa causa comprobada desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. Ese artículo, pues como ustedes lo ven, es muy concreto, pero siendo el año de 1965, antes de que se promulgara la Constitución de 1991, pues hay que interpretarlo con el texto constitucional posterior. Y eso tiene que ver con la constitucionalización del derecho al trabajo. En los primeros artículos, que son los principios de nuestra Constitución, se establece que el trabajo es un fundamento, es un principio sobre el cual se construye lo que debe ser el Estado Social de Derecho, que en 1991 se estableció por la Asamblea Nacional Constituyente como la organización política de nuestro país. Y eso tiene una serie de efectos de orden filosófico y práctico que tiene que ver con que el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y no al revés, como a veces parece ser. Y esa constitucionalización, ustedes la encuentran en el artículo 25 de la Constitución, donde dice que le da una condición bifronte, es decir, doble, al derecho al trabajo. De una parte es un derecho, es decir, que todos los colombianos, por lo menos en el papel, tenemos el derecho al trabajo, por eso no se nos puede restringir dedicarnos a un trabajo, excepto aquellas profesiones que tienen un efecto social y que no las puede desempeñar cualquier persona sin un título de idoneidad. Y de otro lado es una obligación, es decir, que también los trabajadores, también las personas, tienen la obligación de contribuir al desarrollo de la sociedad a través del trabajo. Y esa norma constitucional superior del artículo 25 está acompañada derechos, por otros derechos constitucionales que tienen que ver con el trabajo y que tienen que ver con la posibilidad de que los trabajadores se organicen, que está en el artículo 39. El artículo 39 establece ese derecho fundamental de que los trabajadores se puedan organizar sin intervención del Estado, más allá del cumplimiento de sus propios estatutos y de la ley. ¿Para qué? Para defender sus intereses. ¿Y a través de qué mecanismo se debe dar esa defensa de esos intereses? Es a través de la negociación colectiva. Y la negociación colectiva también le pido al señor
a un señor de apellido Ortiz que por favor no me prenda el micrófono cada rato que yo se lo apago, porque si no entra el sonido y no se oye bien. Y les decía que uno se hace miembro de un sindicato, funda un sindicato, no es para hacer fiestas ni para dar bonos en diciembre, como hacen algunos sindicatos que ya no tienen claro para dónde es que van, sino se reúnen los trabajadores para buscar mejores condiciones de trabajo. ¿A través de qué? A través de la negociación colectiva que se encuentra también constitucionalizada en el artículo 55. Y finalmente, el artículo 56 establece la posibilidad de que los trabajadores, cuando presentan peticiones a su empleador a través de una negociación y no se puede llegar a un acuerdo, que es lo ideal, pues usen el derecho de la huelga, que tiene raigambre constitucional y desarrollo legal. A partir de esos artículos superiores constitucionales es que se desarrolla el tema del fuero circunstancial. Como decía anteriormente, y leí ahí ese artículo que vuelvo a repetir porque han entrado algunos, el artículo 25 del decreto 2351 del año de 1965 dice lo siguiente respecto del fuero circunstancial. Protección en conflictos colectivos. Los trabajadores que hubieran presentado al patrono un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. Eso es lo que dice claramente el artículo que trae el fuero circunstancial. Entonces, lo primero que hay que decir es que esa protección se da para que en el proceso de negociación, cuando se inicia el conflicto colectivo, el sindicato no pueda ser diezmado por parte del empleador a través de despidos. Porque no es lo mismo que un sindicato que tiene 50 o 100 afiliados en desarrollo de, por ejemplo, de la negociación colectiva, el empleador pueda despedir a los trabajadores sin justa causa, 10, 15 trabajadores, lo que pues debilitaría a la organización sindical precisamente en esa lucha que hay entre empleadores y trabajadores en lo que tiene que ver con el establecimiento de las condiciones laborales. Eso es lo que prohíbe la figura del fuero circunstancial, que los trabajadores no puedan ser despedidos sin justa causa. Ahora, si un trabajador incurre en una falta que está contemplada legal o reglamentariamente como causal de despido, pues el empleador sí puede despedirlo. Porque el empleador, por el solo hecho de que haya una negociación, no está obligado a quedarse con los trabajadores que cometen faltas o que incumplen sus obligaciones de orden laboral. Entonces, en ese evento, sí podría despedir a los trabajadores, el empleador, pero no sin justa causa con el pago de una indemnización de acuerdo a la tabla que establece la Ley 789/2002. ¿Y desde cuándo no los puede despedir? El artículo es supremamente claro, pero hay, incluso a veces se ve que eso no lo tiene la gente clara a veces en las organizaciones sindicales. El conflicto colectivo inicia con la presentación del pliego de peticiones y no con la presentación de la denuncia de la convención colectiva. Recuerden ustedes que cuando un sindicato ya tiene una convención o un laudo arbitral, decía que cuando un sindicato tiene vigente una convención colectiva o un laudo arbitral, debe denunciar de forma parcial o total esa convención o ese laudo dentro de los 60 días anteriores al vencimiento.
Y esa denuncia lo que es decir cuáles son los artículos o toda la convención o todo el laudo que quiere el sindicato negociar en la convención. Pero si presenta la denuncia y no presenta el pliego, todavía no hay conflicto colectivo y todavía no se genera el fuero circunstancial. El fuero circunstancial se genera apenas el sindicato radique el pliego de peticiones, es decir, lo que le solicita al empleador le mejoren las condiciones laborales. Ahí se inicia el conflicto colectivo de trabajo y también nace la protección del fuero circunstancial. Desde ese momento el empleador queda imposibilitado de despedir a algún trabajador sin justa causa, que pertenezca a la organización sindical o que pertenezca al pacto colectivo, porque hay que decir que también cuando se negocia el pacto colectivo también nace la garantía. Es decir, los trabajadores no sindicalizados cuando se organizan nombran un comité para presentarle un pliego de peticiones al empleador, los que hayan suscrito esa petición también se verían beneficiados con ese fuero circunstancial. Pero desde el momento en que se presenta el pliego de peticiones. ¿Y hasta cuándo va esa protección? Esa protección se extiende mientras subsista el conflicto colectivo. Es decir, en esas etapas posteriores a la presentación del pliego. Recuerden ustedes que cuando un sindicato presenta un pliego de peticiones, el empleador, dentro de las 24 horas siguientes, debe citar al sindicato máximo dentro de los 5 días siguientes al inicio de la negociación colectiva. De no hacerlo así, el empleador se ve en la posibilidad de que el inoperante Ministerio del Trabajo le imponga una sanción económica por cada día en que se demore para convocar la negociación. Y entonces supongamos que el empleador convoca al sindicato a negociar. Ahí viene la etapa del arreglo directo, que como ustedes saben, son 20 días calendario, es decir, que incluye todos los días, sábados, domingos, festivos, desde el momento en que se da inicio a la negociación hasta el momento en que se termina. Al terminar los 20 días, las partes, las dos, no una, sino las dos, podrán, si se ponen de acuerdo, podrán hacer una prórroga de la etapa de arreglo directo hasta por otros 20 días. Puede ser por un día, 2, 3, 4, 5 o hasta por 20 días. Y durante todo ese tiempo se mantiene el fuero circunstancial. Pero no hay acuerdo entre las partes, no se firma la convención colectiva, porque si se firma la convención colectiva, hasta el momento en que se firme la convención colectiva, subsiste el fuero circunstancial, la protección. Apenas se firme, se termina esa protección para los trabajadores miembros de la organización sindical. ¿Para cuáles miembros? Ahí se ha intentado dar un debate por parte de los abogados de las empresas, diciendo que el fuero circunstancial solamente protege a los trabajadores que estaban afiliados al momento de la presentación del pliego de peticiones. Y la Corte en varios fallos ha dicho que eso no es así, que
la protección del fuero circunstancial protege a quienes estaban afiliados al momento de la presentación del pliego de peticiones, pero también protege a los que con posterioridad a la presentación del pliego al empleador se afilien a la organización sindical. A partir de que se afilien y que el sindicato le notifique al empleador su afiliación, también quedan cobijados por el fuero circunstancial. Vea, acabamos de completar 100 integrantes y esto tiene solo 100. O sea que a los demás les tocará verlo por YouTube. Entonces decía que también los que se afilien con posterioridad, apenas se afilien y les sea notificado al empleador, porque tiene que conocer el empleador que el trabajador está afiliado, también se verán beneficiados por el fuero circunstancial. Pero íbamos en la hipótesis de que no hay acuerdo, que se firma el acta, bien sea cuando se termina la primera etapa, de la etapa de arreglo directo, los 20 días calendario, y no se prorroga, y se firma un acuerdo, se firma un acta, perdón, donde no hay acuerdo. Puede que sea también un acta donde hay acuerdos parciales, puede que incluso no haya ni siquiera acuerdo entre las partes para firmar el acta, y cada uno firme el acta por separado, que también se permite la ley. Hasta ese momento el fuero se mantiene. Y entonces el sindicato tendrá que decidir, una vez termina la negociación colectiva, la etapa de arreglo directo. Y tendrá que resolver dentro de los 10 días, esos sí hábiles, una vez termina la negociación colectiva, donde resolverá por votación de los trabajadores en una asamblea qué camino seguir. Si el de la huelga, como lo establece el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, o si optan por, después de evaluar si tienen la fuerza o no para la huelga, solicitarle al Ministerio de Trabajo la convocatoria a un tribunal de arbitramiento para que dirima el conflicto colectivo. Luego de, supongamos que no hay huelga, sino que ahí es una solicitud de tribunal. Mientras se mantenga, mientras se haga todo el trámite del ministerio, que es bastante engorroso, de designar por parte del sindicato y por parte de la empresa sus árbitros, de que por lo general, cuando ninguno de los dos cede, el tercer árbitro lo designe por sorteo el Ministerio del Trabajo de la lista que la Corte Suprema en su sala laboral confeccionó, y después que el viceministro del Trabajo expida una resolución integrando el Tribunal de Arbitramiento y que se notifique a los árbitros, que se rectifique a los árbitros para, se notifique a los árbitros para que se reúnan, que serán dentro de los 8 días hábiles siguientes a la notificación, y que integrado el tribunal, esos árbitros dentro de los 10 días hábiles siguientes profieran el laudo arbitral, o que pidan a las partes, antes de que se venzan los 10 días, una prórroga para poder proferir el laudo. Durante todo ese tiempo se mantiene el fuero circunstancial, la protección. Si posteriormente el tribunal falla, es decir, expide y notifica el laudo arbitral, que es como se llama la decisión del tribunal, si ninguno de los dos, ni el sindicato ni la empresa, presentan recurso de anulación dentro de los 3 días siguientes a la notificación, el laudo quedará en firme y en ese momento se termina el fuero circunstancial. Por el otro lado, si los trabajadores resuelven con los requisitos del artículo 444
irse a una huelga, y se van a huelga y tienen el poder suficiente para convocarla y la votación les es favorable. Durante todo el tiempo que se mantenga la huelga, el fuero circunstancial permanece. Es decir, el empleador sigue vetado para despedir a un trabajador sin justa causa. Pero si en desarrollo de la huelga llega a los 60 días y después lo que viene con la composición del Ministerio del Trabajo y lo que tiene que ver también con ese comité que hay allá en el Ministerio de Trabajo entre empleadores y centrales obreras, con la intervención de ellos no se llega a ningún acuerdo. Y en últimas tienen que someter a un tribunal de arbitramiento, pues después va al tribunal de arbitramiento y se cumple exactamente como les venía refiriendo cuando inicialmente se convocó al tribunal de arbitramiento. Pero decía que si no hay recurso, queda firme el laudo exigible por parte de los trabajadores, los derechos que allí hayan logrado que les reconozcan los árbitros del tribunal. Pero si alguno de los dos, bien sea la empresa, bien sea el sindicato, presentó recurso de anulación total o parcial, ese recurso lo debe conceder el tribunal y va a la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, donde deberá resolver a través de una sentencia si anula o no en las partes que fueron demandadas, si anula o no el laudo arbitral. Y durante todo ese tiempo, que puede demorar un año, año y medio, 2 años, o 6 meses, dependiendo del magistrado ponente para el caso, durante todo ese tiempo se mantiene el fuero circunstancial. Cuando la Corte finalmente dicta sentencia y queda ejecutoriada la sentencia, en ese momento termina el fuero circunstancial. Hay un tema que últimamente se ha desarrollado y la Corte ha proferido algunas sentencias en el sentido de aclarar el tema, y es cuando no opera el fuero circunstancial en ese proceso que les acabo de comentar. Y es cuando llaman ellos decae el conflicto colectivo. ¿Y eso qué será? Pues que alguna de las partes o las dos partes presentado el pliego, en alguna de las etapas se cansa y deja como así y no se preocupa por el tema. Y debe haber una resolución del conflicto. Y si por alguna de las dos partes, pero en este caso el sindicato, no haya interés para que se resuelva, entonces el fuero no cobija a los afiliados al sindicato. Por ejemplo, un sindicato presenta su pliego de peticiones, la empresa no lo llama a negociar y el sindicato deja así, no pone una querella ante el Ministerio de Trabajo, no intenta de pronto una tutela si quiere, aunque no es obligatoria, y pasa un mes, y pasan 2, y pasan 3, y pasa un año, y pasa año y medio y no pasa nada. Y el empleador no dice nada, no dice que va a ir a negociar, y el sindicato tampoco. Y de pronto despiden a un trabajador sin justa causa, y el trabajador demanda y dice, no, yo estaba protegido porque nosotros presentamos pliego. Y entonces allí se va a dar el debate donde el empleador va a decir, no hay tal fuero, porque ustedes no hicieron nada para mover, para empujar el proceso de negociación. Y ahí es donde ha dicho la Corte hay un decaimiento del conflicto, es decir, no hay interés de parte de la organización sindical, entonces no puede haber la protección del fuero circunstancial. Y en ese caso, el proceso no será fallado a favor del trabajador, sino será fallado a favor de la empresa,
en la medida en que el sindicato no se preocupó por empujar el proceso de negociación, por buscar que sancionara a la empresa, por no iniciar en su momento la negociación colectiva. Y entonces allí, lo que era un derecho para el trabajador, pues no operará por precisamente no haberse hecho ningún trámite, bien sea administrativo o judicial, para que terminara el conflicto colectivo con alguna decisión, bien fuera una convención colectiva o un laudo arbitral. Esto parece muy sencillo, pero cuando se debate en la jurisdicción laboral ordinaria, a través de un proceso ordinario, porque es un proceso ordinario, hay algunos que confunden el fuero sindical con el fuero circunstancial, y son dos figuras totalmente diferentes. El fuero sindical, recuerden, protege a los fundadores del sindicato durante un tiempo, protege a los miembros de las juntas directivas de las organizaciones sindicales, bien sea a nivel nacional o subdirectivas del sindicato, si un sindicato a nivel nacional, bien sea empresa o industria. Protege a los miembros de la comisión de quejas y reclamos, comisión que no puede haber sino una por cada empresa, así existan varios sindicatos. Y ese proceso y el proceso para discutir, bien sea el reintegro, bien sea por parte del empleador el levantamiento del fuero sindical, es un proceso especial que tiene un término de prescripción de 2 meses. Es decir, las partes tienen apenas 2 meses para presentar la demanda ante la jurisdicción laboral a través de un proceso especial que, entre otras cosas, no tiene sino primera instancia ante el juez laboral del circuito o el juez civil del circuito que haga las veces de laboral, y la apelación ante el tribunal superior respectivo. Ahí termina el proceso porque eso tiene un trámite especial. El fuero circunstancial, por el contrario, el tiempo para presentar la demanda no son 2 meses. El tiempo para presentar la demanda del fuero circunstancial son 3 años, contados a partir del despido del trabajador. Y se hace en un proceso ordinario que tendrá primera instancia ante el juez laboral o el juez civil que haga las veces, porque no hay en el territorio donde se dio los hechos un juez laboral. Segunda instancia, el tribunal respectivo, con la posibilidad de que cualquiera de las dos, o el trabajador o la empresa, dependiendo las decisiones que la hayan antecedido, pueda presentar el recurso extraordinario de casación, si se dan los requisitos, y vaya a casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y hasta allí puede durar 10, 12, 15 o más años ese proceso, que aparece como si fuera algo muy rápido. Entonces, ahí se ven diferencias con otras figuras que son también protectoras, pero que tienen una connotación diferente. Hoy en día, la Corte Suprema, y al que me levanta la mano todavía no le voy a dar la palabra porque todavía no he terminado. Cuando termine, con mucho gusto. Decía que ha habido múltiples sentencias de la Corte Suprema explicando el tema del fuero sindical, ahora que se ha vuelto una cosa bastante compleja, porque en una empresa pueden existir varios sindicatos. Y entonces se alega, por ejemplo, si yo como trabajador estoy afiliado a un sindicato que tiene una convención vigente y me la están aplicando, pero yo me afilio a otro sindicato que no tiene convención ni laudo, y ese sindicato presenta un pliego de peticiones. Entonces los empleadores dicen, eso es un abuso del derecho. ¿Cómo así que se está beneficiando de una convención y presenta otro pliego? Pues la Corte ha dicho que eso no es así. Hay una sentencia que es muy
pedagógica, diría yo. El señor Ortiz, ¿cómo hago yo para que usted mantenga su micrófono apagado? Y entonces decía que hay una sentencia que es muy pedagógica, que es la sentencia 1983 del año 2020, con la ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas, donde se presenta un caso de esa naturaleza. Una persona, una trabajadora, hace parte de un sindicato que tiene una convención colectiva vigente, pero se afilia a otro sindicato que presenta un pliego de peticiones. Y a los pocos días despiden a la trabajadora sin justa causa, aduciendo una reestructuración de una empresa de origen estatal. La trabajadora demanda el reintegro y el pago de los salarios y demás prestaciones laborales desde el momento en que es despedida hasta que sea reintegrada. Porque la protección conlleva que si es despedida debe haber el reintegro. La empresa alega que esa señora ya se estaba viendo beneficiada por la convención colectiva del otro sindicato. La empresa al otro sindicato, si bien le recibe el pliego de peticiones, nunca lo llama a negociar. Pero en el momento que despide a la trabajadora, la despide apenas a los 10 días de presentado el pliego. ¿Qué concluye la Corte? Después de que en primera instancia fallara el juez a favor de la empresa, que en segunda instancia el tribunal revocara la sentencia, ordenara el reintegro y el pago de todas las acreencias laborales de despido hasta el reintegro material. La Corte puntualiza que, en primer lugar, todo trabajador tiene derecho a buscar mejoras en sus condiciones laborales. Y también dice en esa sentencia que cuando es una simulación el pliego de peticiones, que no busca mejorar las condiciones del trabajo y que un sindicato presenta un pliego solamente por aforar a la gente, ese sí es un abuso del derecho. Pero cuando se presenta un pliego y se busca una negociación para mejora, el trabajador sí tiene derecho a estar afiliado en otra organización sindical. Entonces la empresa dice, pero ¿cómo así que ya se ve beneficiado de una convención y se va a haber beneficiado de otra, de un laudo o de una convención? Y entonces ahí eso ya lo ha resuelto la Corte hace tiempo, que es que cuando el trabajador se puede afiliar a los sindicatos que quiera, como lo dijo la sentencia C-567 del año 2000 de la Corte Constitucional. Y también la C-063 de 2008, cuando dijo que todos los sindicatos, sean minoritarios o mayoritarios, tienen derecho a la negociación colectiva. Eso que ahora en la reforma laboral quieren acabar para hacerle un favor a los empresarios. Entonces, la Corte en esa sentencia dice, el trabajador sí tiene derecho a aspirar a mejores condiciones laborales y presenta un pliego que busca eso, que busca mejorar. Sí, ya tiene una convención, pero cuando se den las dos figuras, o un laudo o una convención, y ya tiene una de la cual se beneficia, pues el trabajador no puede decir, ah, no, es que en la prima de una convención dice 15 días y en la otra dice 18, entonces hágame el favor y me lo suma y me da 33, porque eso sí es un abuso. Entonces lo que ha dicho la Corte es, cuando estén en firme los dos instrumentos colectivos, el trabajador debe resolver de acuerdo a sus intereses que le apliquen cuál de los dos, y le debe decir al empleador, aplíqueme esta convención, o aplíqueme esta otra, o aplíqueme este laudo. ¿Y cómo va a resolver el trabajador esa situación? Pues de acuerdo a sus intereses, porque todos los seres humanos en un sistema capitalista como el nuestro tenemos intereses. Unos tienen unos intereses, otros tienen otros. Pero pongo el ejemplo. Un trabajador que, por ejemplo, le faltan 5 años para pensionarse
Y en una convención que venía siendo beneficiado, pues no dice nada sobre la pensión. Y en la que salió, o el laudo que salió, trae un bono pensional. Entonces dice, el que se pensione, la empresa le deberá pagar 5 salarios mínimos, 5 salarios del trabajador. Pues el trabajador, viendo que le faltan 5 años, pues lo lógico, defendiendo sus intereses económicos, es que diga, aplíqueme ese laudo que dice que me van a pagar cuando me pensione 5 salarios. Pero yo no puedo decir, entonces, aplíqueme eso del bono pensional aquí, pero me aplica el resto de la convención del otro lado. No, señor. Le toca resolver integralmente, es decir, si le aplican una, es todo. Por eso tiene que hacer una evaluación de acuerdo a los intereses, cuál es la mejor. Ahora, puede que una persona que tiene 35, 40 años diga, por ejemplo, en la convención, en una convención que diga, le pagarán por el nacimiento de cada hijo y además fuera de eso, le darán mensualmente, por ejemplo, la alimentación del niño. Y entonces dice yo, a mí me falta mucho tiempo, me faltan 30 años para pensionarme. Entonces yo para qué voy a escoger esta convención que dice que es que le va a pagar el bono pensional. Entonces yo lo que voy a es a escoger la otra. Voy a escoger aquella donde dice que tengo todos esos derechos para mi hijo. Y le tendrán que aplicar en su integridad toda esa convención. Y el trabajador se podrá cambiar cuando quiera, cuando vea que sus intereses están reflejados en una u otra. Eso ha sido reconocido hoy en día por la Corte Suprema y la Corte Constitucional, en que los trabajadores tienen derecho, primero, a afiliarse al número de sindicatos que quieran. Incluso uno ve por ahí sindicatos de esos que les gusta trampear y cosas de esas, en sus estatutos diciendo, no, es que en este sindicato aquí no se aceptan sino apenas los que son afiliados a nuestro sindicato, porque lo demás es paralelismo sindical. Pues están en contra de las sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, es decir, están por fuera de la ley. Y pues obviamente los estatutos en esa parte pues no pueden ser aplicados, y si son aplicados, pues una autoridad judicial puede en cualquier momento fallar en su contra. Por ejemplo, si expulsan a un trabajador afiliado porque se afilió a otro sindicato. Es que amarrar a los trabajadores no se hace por estatutos. Amarrar a los trabajadores se hace por trabajo, por representación, por representatividad del sindicato. Porque la gente se sienta a gusto en el sindicato. Y eso que la Corte ha dicho también es que si usted se afilia a varios sindicatos, está en la obligación de cumplir los estatutos de todos ellos, pagar la cuota sindical y todo lo que digan los estatutos. Pero también ha dicho la jurisprudencia constitucional que todos los sindicatos, independientemente del número, por ejemplo, un sindicato de industria tiene un trabajador en una empresa, con ese solo trabajador puede presentar un pliego de peticiones. Eso lo ha dicho la Corte Constitucional, porque eso es el derecho que tienen los sindicatos minoritarios a negociar. Yo no sé cómo la reforma laboral en la parte colectiva irá a pasar en el Congreso quitándole esos dos derechos a los trabajadores contra las sentencias de la Corte Constitucional sin cambiar el texto constitucional. Pues aquí como piensan que todo se puede pasar a las patadas, entonces lo irán a pasar así y bueno, otros estaremos pendientes para acudir a la Corte Constitucional en caso tal. Porque esos derechos que han sido reconocidos y que benefician a miles de trabajadores por todo el país, no los pueden quitar de un sombrerazo. Y entonces es el panorama del fuero circunstancial, así a grandes rasgos. Entonces ahora sí abro el debate, abro las preguntas para que ordenadamente con la manito arriba, entonces hagan sus comentarios, preguntas y demás hasta las 6:30, que es nuestra hora límite
de esta charla. Y empezamos con una persona que dice Memo. Memo, ¿qué se hizo? Se borró. Entonces parece que Memo no preguntó. Memo, ¿para qué levanta la mano otra vez? Hable, hermano. Abra el micrófono y hable. Para poder hablar tiene que abrir el micrófono. Memo, no sé, no pudo. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Ala, ¿cómo es que es su nombre, Ala? Porque no creo que se llame Memo. Guillermo Valencia, ¿cómo están? Guillermo, cuente. Bueno, yo tengo dos preguntas referente al tema. Que no sean muy difíciles, Ala. No, señor. La primera es, digamos, yo estoy en conflicto, yo trabajo en Noel. ¿En Noel? Sí, yo pertenezco a Central Alimenticia y entramos en conflicto pues con no huelga, sino tribunal de arbitramiento, ¿es cierto? Sí. Entonces nosotros todavía estamos en ese conflicto porque la empresa no ha querido pues negociar con nosotros la parte pues de lo que se estaba pidiendo. Más sin embargo, según dice que por la ley que ningún trabajador puede estar por debajo de otro trabajador, entonces la empresa automáticamente nos niveló el salario. Sí. Yo en este momento estaba pues cobijado por el fuero circunstancial. Y en estos momentos todavía no es Alimenticia, no entraba a negociar por lo que está en conflicto. En este momento están en pliego de peticiones, pero yo también hago parte de otro sindicato que ellos no están en conflicto. Entonces mi pregunta es, sabiendo que yo estaba primero en Central Alimenticia y estoy en conflicto y al meterme a este otro sindicato, yo no pierdo el fuero circunstancial, pero si la empresa negocia con el otro sindicato y hacen el aumento, entonces, ¿cómo quedaría yo ahí? ¿Quedo todavía protegido o ya Pero me a quedaría? ver, ahí, espera y le pregunto algunas cosas porque no le acabo de entender. Sí, Usted dígame. está afiliado a dos sindicatos. Sí, señor. Uno tiene una convención y el otro no. O No, ambos. la convención prácticamente es la misma para todos. Por eso, pero no es la misma para todos, hermano. Cada sindicato es titular de sus convenciones y sus laudos. El sindicato a los que usted pertenece, ¿ambos tienen convención o laudo? Ahí sí me corchaste. Yo sé que Central Alimenticia en estos momentos tiene el laudo, pero el otro nos tiene, no sé, ahí sí no sabría responder. Pero ¿cuál es el que tiene, cuál es el que está negociando actualmente? En estos momentos es Sintracom Noel, porque Central Alimenticia está en conflicto, entonces no está No, pues negociando. entonces sí está, es que el conflicto es cuando se está negociando. Y usted había dicho una parte ahí que, digamos, si digamos hay un sindicato que está en conflicto y pasan varios años y no dicen nada, entonces el fuero circunstancial se puede perder porque no, ni tanto el sindicato se pronunció ni la empresa se pronunció, sino que dejaron eso así quieto. Y eso pasa con Sintralimenticia. Pues en estos momentos no se ha presentado pliego de peticiones, por lo que ellos desde el año pasado estamos en conflicto. No, pero es que usted no me acaba de entender, hermano. O sea, conflicto se da cuando ustedes le presentan a la empresa pliego de peticiones. Ya tendría que averiguarme bien entonces, porque entonces ya estoy como con la duda ahí. Ahí cuando tenga todos los elementos me cuenta y yo le respondo. Listo, señor. Vale. Va Muchas gracias. Víctor Figueroa, desde Boyacá, presente. Presente, sin Trapas del Río. Sí, señor, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes y compañeros, ¿cómo les va? Bien, señor. Casi no puedo ingresar, oiga, que eso se llenó esa plataforma muy rápido y Porque no daba acceso. tenemos pedido a la... Eso toca 5 en punto y si no, paila, se queda uno por fuera. Ya está volando mi doctor con sus reuniones, lo felicito. La disciplina en todo. Sí, señor. Doctor, dos preguntas. La primera, doctor, ¿me escucha? Sí, señor. Alto y claro. Mire, la primera es, cuando puede el sindicato de industria, usted decía que se puede afiliar con un solo trabajador, se puede afiliar y presentar pliego de peticiones.
La pregunta es si ese trabajador, digamos, labora dentro de la compañía, dentro de la empresa, y claro, es tercero, pero no hace funciones, digamos, de la actividad misional de la empresa. Por citarle un ejemplo, un vigilante. Pues el vigilante trabaja dentro de las instalaciones de acerías, pero pues obviamente no hace parte de la actividad misional de la empresa. ¿Puede uno afiliar ese trabajador al sindicato? Sí, ¿Podría uno señor. afiliar? ¿Sí? Sí, señor, eso lo ha dicho el Consejo de Estado en alguna sentencia, no recuerdo ahorita el número, pero ha dicho que si en una empresa hay empresas tercerizadoras, aunque las empresas tercerizadoras, pues de entrada no son de la industria, de esa industria, ellos sí le prestan servicios a una empresa y en esa medida también tienen la obligación de respetar que el trabajador se afilie al sindicato de industria. Eso ha habido una discusión sobre el tema, pero ha salido avante la posición de los sindicatos en el sentido de que efectivamente el sindicato sí puede afiliar trabajadores tercerizados dentro de la misma empresa y presentarle pliego de peticiones y negociar. También hay otro tema, que es el tema del contrato de realidad, pero bueno, ese lo discutimos otro día porque es un tema bastante complejo. ¿Cuándo se dan Sí. cuando se dan los requisitos para alegar eso? Pero sí me puede afiliar y sí puede el sindicato presentar pliego de peticiones. Bueno, es que tenía ahí una contrariedad porque leí en algún momento alguna sentencia frente a eso y decía que esas personas no podrían porque no hacen parte de la actividad misional, sino que ellos deberían afiliarse a un sindicato del mismo gremio, por ejemplo, en este caso, que fuese, Pues por es, ejemplo, de valor. claro, Pero bueno, esa es la disputa, pero por ejemplo en una empresa donde pasaría lo mismo cuando una empresa que tú eras vigilante, ya casi ninguna tiene, pero que tú eras vigilante, entonces el vigilante no se puede afiliar al sindicato que opera en la empresa, siendo un sindicato de industria. Porque entonces le dirían, no, pues usted es vigilante, aquí lo que hacemos, por ejemplo, en temas de Paz de Río, entonces es una siderurgia. Entonces usted no cabe aquí, sí cabe. O sea, es que el derecho todo está por decir, pero esas son las discusiones que hay que plantearle a los empresarios para también ir avanzando. Esto hace 20 años, nada de lo que estoy diciendo aquí casi que se planteaba, pero hoy en día es no, posible, y esa es la lucha entre los trabajadores y las eh, empresas por las condiciones tenemos laborales. ahí un trabajador que hace parte de justamente de una compañía, pero en temas de aseo, desde el aseo. Entonces, quería tener claro eso para poderle dar continuidad porque ahí tenía como esa duda. Además que haciendo eso, pues se ataca también un poco el tema de la tercerización, ¿no? Sí, Vamos que señor. ya la empresa quedaría diciendo, bueno, ¿de qué me sirve dar tercerizar si al final del día todos van a presentar pliego? Bueno, esas son las estrategias y la segunda pregunta, doctor, frente al tema que estamos hablando, que está tratando y es al fuero circunstancial, o sea que dentro de un proceso de negociación, por ejemplo, que se va a tribunal, entonces un trabajador que sea directivo, que tenga fuero por X circunstancia, ¿podría gozar de esos dos fueros? Del fuero, por ejemplo, sindical y del fuero circunstancial Sí, en claro, determinado momento. claro que sí. Es más, yo conozco casos, bueno, Sí, alguna vez tuve un caso en que despidieron al trabajador con fuero sindical sí, y por alguna razón el juez no aceptó que que tenía fuero sindical y que debía reintegrar. Y entonces el trabajador pues inició un proceso por fuero circunstancial y de todas maneras fueron reintegrados. Eso en un vecino que usted tiene que se llama Diaco, en el departamento del Valle del Cauca. Entonces sí, claro que sí. En una sola claro. persona pueden confluir varios fueros. También Por puede eso justamente lo confluir preguntaba. un fuero de salud, por ejemplo. Claro. El que más le beneficie, digamos, el que más le Pues sí, aplique en o determinado que, por momento. ejemplo, como ese caso, se perdió el Sí. fuero sindical y se metió una demanda por fuero circunstancial y esa salió avante. Ajá. Ah, perfecto. Muchas Vale, gracias, doctor, por la aclaración, muy amable. vale. Sigue don Carlos. Compañeros, buenas tardes. No, César, yo quería era hacer una pregunta frente a los pliegos de peticiones, ya sea un pliego nuevo, sea por un laudo, sea por una convención.
¿Qué consecuencias traería el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo ¿De qué cosa? sobre los tiempos que se tienen ahí? Porque pues tengamos en cuenta que en las aprobaciones de los pliegos de peticiones hay unos tiempos para poder presentar los pliegos de peticiones. Y este artículo el artículo 376, habla precisamente de esto, de los tiempos que se tienen para presentar el pliego de peticiones después de haberse aprobado en asamblea. Ah, sí, lo que pasa es que vuelvo y repito lo que dije al inicio de la conversación. Por ejemplo, un sindicato puede válidamente, o sea, ahí lo que establece es que una vez se aprueba el pliego en la asamblea del sindicato, tiene 2 meses para presentarse al empleador. Pero el fuero circunstancial no se inicia sino hasta que se lo presenta. O sea, nadie puede decir, no, es que ya tengo fuero porque ayer en la asamblea del sindicato aprobamos el pliego. Si el pliego lo presentan dentro de un mes. A partir del momento en que le radican a la empresa es que opera el fuero, no desde el momento en que se aprueba dentro del sindicato. Y el sindicato tiene, a partir de que lo aprueba, 2 meses para presentarse al empleador. Y lo debe hacer dentro de los 60 días antes la denuncia, dentro de los 60 días antes al vencimiento, bien sea el laudo, bien sea la convención. O sea, en ese caso operaría que en el instante que se dejen pasar esos tiempos, se tendría que prorrogar en el caso de un laudo o una convención que exista, se prorrogaría inmediatamente cualquiera de estas dos. Pues si no se denuncia dentro del término, sí. Si no se denuncia dentro de los 60 días, y usted, por ejemplo, puede ser que un sindicato apruebe, que no le entendí muy bien la pregunta, pero si un sindicato apruebe el pliego y no lo presenta, lo deja ahí guardado, y pasan 2 meses y medio y lo va a presentar, eso ya es ilegal, ¿no? Eso ya no tiene, tendría que volver a hacer otra asamblea y aprobar otra vez el pliego. Y si está dentro de los términos o no, Exacto. de la denuncia, que son 60 días antes, por ejemplo, para poner en fechas, que la convención vence el 31 de diciembre. Entonces, más o menos, porque no sabría decirle en este momento, 60 días antes, más o menos el 1 de noviembre. Entre el 1 de noviembre y el 31 el 30 de diciembre, más bien, porque es el día anterior, puede presentar la denuncia. Pero, por ejemplo, el sindicato se puede reunir en el mes de octubre y aprobar el pliego. Y entonces tiene el 10 de octubre, por ejemplo. Entonces tiene octubre, noviembre, diciembre. Tiene hasta el 10 de diciembre para presentar el pliego. Si lo presenta el 20, ese pliego ya no tiene ningún efecto jurídico y la empresa no está obligada a negociar porque es ilegal lo que ha hecho el sindicato. Así sea que esté dentro del término para denunciar, pero el pliego no lo presentaron dentro de los 2 meses siguientes a su aprobación. Es que precisamente esa era la situación que quería como aclarar, porque no es lo mismo tener los 2 meses de vencimiento de la convención a los 2 meses para poder presentar después de la aprobación del pliego de peticiones, porque No, muchas veces los sindicatos aprueban un pliego, como usted claramente, el 10 de octubre y no tienen en cuenta esos 2 meses para denunciarlo, sino que lo van a denunciar el día 12. Entonces ya estarían por fuera de términos en ese aspecto y pues de acuerdo al artículo 376, pues habla precisamente de eso, de que no se puede pasar uno de esos tiempos. sí, eso, sí, el sindicato lo presenta dentro de los 2 meses y lo presenta después, la empresa no está obligada a negociar, porque el sindicato está por fuera de la ley y no opera el fuero circunstancial, que es el tema de hoy. No opera, Exactamente, sino exactamente. opera a partir de la presentación, obviamente en Ujú. términos, porque si lo presenta fuera de términos, pues como cuando se presenta un recurso por fuera de términos, pues ya no opera, ya no hay trámite, porque ya quedó en firme la decisión. Ahí lo único que opera en ese momento es que se va por 6 meses más cualquiera de las dos cosas, el laudo o la convención. Ah, sí, si no se denuncia dentro del término, es decir,
pero es que usted plantea dos cosas que son diferentes. No, sí, no, total, o sea, es como para ampliar el rango de Como para esta embolatar situación. más el tema, como si no estuviera suficientemente embolatado. Bueno, ahora sigue el compañero Johnny Tavares. Buenas tardes, doctor Luque, ¿cómo le va? Y buenas tardes a Buenas todos los tardes. compañeros. ¿Cómo me le va? Bueno, dos preguntitas así sencillitas. Una es si los otros sectores, como el sector salud y no sé, por los otros gremios, les aplica la misma cuestión pues en el tema de sindicatos que aplica para el sector industrial, o hay de pronto alguna diferencia, porque pues No, me han preguntado mucho. ahí, no, la ley colombiana es para todos los trabajadores. El Código Sustantivo del Trabajo aplica para todos los trabajadores del sector privado. Del sector privado, y un hospital, una clínica puede ser del sector privado. Ahora, y para los trabajadores oficiales, para los que no aplica el Código Sustantivo del Trabajo, es para los servidores públicos, los empleados públicos, que son, por ejemplo, los profesores, que son los de las entidades, algunas entidades como los ministerios. A ellos no les aplica, ellos tienen sus propias normas de negociación, incluso en estos días están negociando sus condiciones laborales aparte. Pero lo que estamos hablando aplica para todos los trabajadores del sector privado, sea de la rama de industria, que sea de la salud, la educación, la siderurgia, la metalurgia, todo. Y aplica para los trabajadores oficiales, esos trabajadores que están en una empresa del Estado, pero que hacen labores, por ejemplo, de mantenimiento, conducción, etcétera. Ok, doctor. Muy bien, muchas gracias por esa aclaración. Y la otra preguntita es, ¿cuándo el despido es con justa causa? O sea, usted ya lo mencionó, pero entonces quiero ir un poquito más. Es decir, citemos un ejemplo. Despiden a un trabajador por, no sé, proxenetismo o cualquier otra cuestión, y digamos que de pronto el único argumento que tiene la empresa o la única prueba es, por decir algo, testigos. Es decir, o sea, yo sé que lo pueden echar, pero eso es válido, digamos, pues caso de testigos o una prueba así que de pronto no son como tan contundentes. Así como dicen los políticos, qué buena pregunta, cuando los van a corchar. Y entonces, en esta, ¿cuál es el tema? Que eso me da pie para decir lo siguiente. La ley establece, el artículo 25 del decreto 2351 establece que no podrá despedir a los trabajadores sin justa causa comprobada. Pero esa justa causa es de parte del empleador. Entonces, por ejemplo, en el caso que usted dice, bueno, el empleador dice, yo tengo los suficientes elementos de juicio, tengo pruebas para decir que usted cometió esta causal de los que está en el código o está en el reglamento de trabajo, causal de despido. Pero yo puedo decir, yo no estoy de acuerdo. ¿Y quién va a resolver eso? Pues un juez de la República. Y entonces ahí es donde yo demando y digo, como trabajador me despiden teniendo yo fuero. Y me despiden diciendo que yo incurrí en una causa justa de despido. Entonces, yo lo que tengo que ir es ante un juez a fin de discutir que yo no incurrí en ninguna justa causa. Si el juez me da la razón a mí, como trabajador, me deben reintegrar y me deben de pagar todos los derechos laborales del día que me despidieron hasta el día que me reintegraron. Porque como puede pasar eso, o sea, el empleador también puede decir, esto es una justa causa. Y puede que no sea justa causa. Pues como estamos en una diferencia, el patrón dice una cosa, el trabajador dice otra, pues lo único que lo debe resolver es la justicia ordinaria laboral. Y allá será donde le darán la razón. Efectivamente, hay muchos casos en que el empleador despide al trabajador aduciendo justa causa, estando con fuero circunstancial. ¿Qué se debe probar en el proceso? Se debe probar primero que el trabajador, que el sindicato estaba en una negociación, es decir, que ha presentado un pliego, que se la había radicado la empresa, que no se ha terminado el conflicto colectivo. Segundo, que el trabajador estaba afiliado al sindicato. ¿Cómo se prueba eso?
con una certificación del sindicato, con el desprendible de pago, donde dice que le descuentan las cuotas sindicales. Tercero, que el patrón sabía que era afiliado al sindicato. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, con los desprendibles de pago, porque le descuenta para pagarle al sindicato. Y finalmente, cuando ya se demuestra todo eso, pues se demuestra que si se logra demostrar si queda demostrado en el proceso que la causa no fue verdaderamente una causa justa de despido, pues lo que conlleva es el reintegro y el pago de sus acreencias laborales. Entonces no es que, porque el empleador tampoco es que sea tan caído del zarzo, que vaya y le diga al trabajador despedido sin justa causa. Pues él sabe que en una demanda pues va a perder. Pero si él lo llama al proceso disciplinario y le hace todo el proceso, y a lo último le dice esto es justa causa, y el trabajador dice, no señor, yo no incurrí en justa causa, entonces voy y lo demando en un juzgado, y allá se resolverá la situación. Ahora, lo que pasa es que en un proceso puede durar 10 o más años, pero ahí hay una buena plata para el trabajador cuando sale a favor la sentencia. Ahí hay empresas que cada rato le salen procesos de 10, 12 años de trabajadores que tienen que reintegrar. Esa es la lucha de los trabajadores, porque a veces el trabajador se cansa por el camino y a veces por allá termina negociando. Cuando tenía unas buenas expectativas de lograr una buena sentencia, de pronto el patrón más adelante le dice, venga, arreglemos por unos pesos. Y el trabajador se da a convencer y pierde la oportunidad de obtener una buena sentencia. Excúseme, doctor César, ¿lo puedo interrumpir ahí? Claro Es que que sí, no sé cómo te levanta la manita. No, lo que quería decir es que también es importante que efectivamente se cumplan todos estos pasos, entre ellos el proceso disciplinario, porque si el trabajador también dentro del proceso disciplinario no hace, digamos, una defensa como corresponde y no hace esos pasos, pues es muy difícil también ante un juez laboral ir a probar que efectivamente no cometió el delito. O sea, por eso lo que su merced dice, ¿cómo probamos que tiene fuero circunstancial? Pues con la presentación del pliego y que es afiliado. ¿Cómo probamos de que efectivamente, por decir algo, se vulneró un derecho? Pues efectivamente, por lo menos por los descargos, porque se les tuvo que haber respetado la primera instancia, la segunda instancia, y bueno, y una cantidad, y porque esas pruebas que se le llevaron en esos descargos, pues serán las mismas que van a deberían ser las mismas que se deben ir a controvertir en dónde, en un juez laboral. ¿Cierto? Y será el juez el que determine finalmente, pero son esas cositas, o sea, que no es tampoco, digamos, que yo voy ante el juez y entonces me obvié el paso del proceso disciplinario. Puede que yo no quede contento, pero ese paso es muy importante. Vale. Néstor, bienvenido a la capital de la República. Muy buenas tardes, sí, llegando desde los llanos del Casanare. Bueno, primero para invitar a que los compañeros que se hacen partícipes de estas reuniones prendan la cámara. A muchos los conocemos, pero a una gran cantidad, ¿no? Y sería bueno que todos estuviésemos con la cámara prendida y vernos las caras, conocernos. Gracias por eso, porque sí parece a veces que yo hablara solo con el computador y puedo ver uno chiflado. Y lo otro, decía el doctor César que el conflicto arranca cuando se presenta el pliego a la empresa y termina cuando el conflicto queda ya resuelto. El conflicto se puede terminar bien sea porque negociamos durante la etapa de arreglo directo, hubo una prórroga y en esa prórroga se arregló, porque nos fuimos a un tribunal y porque salió un laudo. Pero tengamos en cuenta que la negociación con la empresa no termina en los 20 días de arreglo directo y su posterior prórroga sea de 1, de 2 o de 20 días. Hasta que no salga un laudo, hasta que no esté sentado un tribunal, las partes todavía pueden arreglar. Y en ese momento, si se llega a un acuerdo y se firma una nueva convención, también se acaba el fuero circunstancial porque el conflicto termina. Eso era lo que quería comentar. Vale, Néstor, buena por eso. La compañera Manuela Agudelo.
Muy buenas tardes. Doctor César, yo le quería preguntar, no me quedó muy claro lo de cuando es un solo afiliado a un sindicato, puede presentar el pliego a la empresa. Claro, entonces yo tengo un sindicato, pongámosle, del sector de los alimentos. Es un sindicato de industria que tiene muchos afiliados. Y entonces logra que se afilie una empresa de chocolate, un solo trabajador. Entonces el trabajador dice, yo me quiero afiliar al sindicato. Y el sindicato lo acepta, le hace su proceso de afiliación y le notifica a la empresa. Claro que eso sí toca notificarle de una vez con el pliego de peticiones en la mano, si no seguramente echan al trabajador. Para que les, o que de pronto si no hay sindicato en esa empresa, el sindicato lo puede designar, por ejemplo, miembro de la comisión de quejas y reclamos, porque son dos y pues sería uno, ya con eso tendría fuera. E inmediatamente después presentar el pliego de peticiones. Cuando presente el pliego de peticiones, ahí no hay denuncia porque no hay convención, no hay laudo, sino presenta directamente el pliego de peticiones. El pliego de peticiones no hay que presentarlo al Ministerio del Trabajo. La denuncia es la que sí se debe presentar en el Ministerio de Trabajo. El pliego muchos lo presentan al ministerio, pero no es obligación. Afilian al trabajador. El sindicato presenta el pliego de peticiones. En ese momento la empresa va a decir, oiga, pero ¿cómo voy a ir a negociar por un solo trabajador? No sean así. Pues la ley le dice, sí, señor, tiene que negociar, porque el sindicato es minoritario y minoritario es desde 1 hasta 100 o a los que sean. Pero tiene derecho a negociar y le toca sentarse la empresa a negociar para un solo trabajador, que en la vida real ustedes bien saben que se extiende a los demás trabajadores. O sea que realmente el trabajador que se osado, que se afilió al sindicato, realmente le va a beneficiar es a todos los trabajadores de la empresa. Mire, yo conozco casos donde un trabajador se afilia y la empresa mismo empieza a mejorar las condiciones laborales a todos para que los demás no se afilien. Entonces, con un solo trabajador en un sindicato de industria sí se puede negociar. Se puede presentar pliego y se puede hacer una negociación. Y pues Bueno, a veces van a incluso a negociar hasta obviamente trabajadores que no son de la empresa, porque son miembros del sindicato, pero pueden hacerlo. bueno, muchas gracias. Vale, compañera. ¿Sigue quién? Sigue Lisette Rodríguez. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Yo soy de Sinaltraibe Jumbo. De Cervecería del Valle. Mi pregunta es esta. Digamos, ¿el fuero circunstancial tiene alguna fecha de vencimiento cuando una persona está en la 140 y el pliego no se llegó a ningún acuerdo? Mientras se esté moviendo el proceso de negociación, el fuero se mantiene. El hecho de que usted esté en 140 no tiene nada que ver, pero hay una pregunta que yo le quiero hacer, por eso le decía ahorita, ¿usted trabaja en cervecería o son de los que salen de Impresora del Sur? Nosotros, yo era de Impresora del Sur. En ese momento habemos nuevos compañeros de diferentes... Lo que pasa con Impresora del Sur es una cosa. Impresora del Sur entró en un proceso de liquidación. Sí. Y cuando una empresa entra en un proceso de liquidación no está obligada a negociar. Porque todo se va a resolver en el proceso de liquidación. Sí, sí, sí. Es Pero decir, entonces... que allí no existiría fuero circunstancial. O sea que en este momento nomás prácticamente digamos, tenemos el fuero, digamos, las personas que pertenecemos a la junta directiva, sí. O sea, el fuero sindical sí, el fuero de salud también, pero el fuero circunstancial no, porque la empresa ya registró ante la Cámara de Comercio su liquidación. Ok, sí, sí, tenía como esa duda. La empresa en liquidación no está obligada, ¿no? Pues ¿para qué va a negociar y se va a acabar? Ok, gracias. Vale, Lizeth, que esté muy bien. Julián Andrés Lozano. Sí, buenas tardes, doctor César y demás compañeros y compañeras. Buenas tardes. La pregunta mía es,
está enfocada también por el fuero circunstancial, ya que yo estoy en un conflicto laboral por fuero circunstancial, porque pues la empresa me despidió contando con fuero circunstancial, pero resulta que yo estaba afiliado, perdón, yo pertenecía a la empresa temporal, pero ya había superado el límite de ley y pues ya 9 años en esa demanda laboral donde se está peleando el contrato de realidad, fuero circunstancial y fuera de eso también pues había unas patologías médicas y también se metió estabilidad laboral reforzada. Estando temporal, o sea, trabajando por una empresa temporal, pero habiendo superado el límite de ley más del año, como lo dice el artículo 50 de la ley, No, perdón, la ley 50 más bien. la ley 50, dice pues que que el trabajador temporal no puede superar más del año porque ya el verdadero patrón sería pues la empresa, que ese Ujú. fue el caso mío. Pues ahí qué posibilidades puede haber, ya que pues que la empresa argumenta que nosotros éramos empleadores de la temporal, más no de la empresa. Cuando nos afiliamos, éramos trabajadores de la temporal. Pero usted está por fuera o está dentro de la empresa. No, yo estoy por fuera, por fuera, pero yo estoy laborando ya en otra empresa, ¿no? Ya, Pero hay sí. un proceso laboral. Pues hermano, eso es lo que hay que atacar. O sea, es que el fuero circunstancial también es una herramienta que se puede usar en esos casos para atacar el fuero, atacar la tercerización. Es decir, un trabajador presenta, aquí, por ejemplo, hace poco, hace unos meses salió una sentencia contra Bavaria de unos trabajadores tercerizados que presentaron pliego a Bavaria, presentaron pliego y ya habían pasado los 6 meses iniciales de trabajo temporal y se ha prorrogado por otros 6 meses y llevan varios años. Y ellos obtuvieron una sentencia favorable reconociéndole el contrato de realidad y reconociendo el fuero y inmediatamente ordenando el reintegro y el pago de todas sus acreencias laborales. Sí, claro, es eso. O sea, claro, ya yo no puedo decir sobre el caso suyo porque no conozco los hechos, pero sí se puede, claro, y efectivamente se ha venido dando sentencia en ese sentido. Ahora, Listo. si usted está en la primera instancia, pues prepárese para la segunda y para la casación, porque eso va a llegar hasta allá, desgraciadamente. Muchas gracias. Pero ahí tiene un taxímetro rodando. Listo, muchas gracias. Dani Moreno, Gracias, buenas noches. Perdón, buenas noches. estaba con la luz apagada. Bueno, agradecer el espacio. Soy trabajador del sector aéreo de la aerolínea Avianca. Actualmente el sindicato tiene procesos de negociación ya en la última etapa, como lo mencionaba el señor Luque. Solicitamos pues acudimos al recurso de nulidad. Son 2 negociaciones que tenemos. Ya estructuramos los pliegos de peticiones sobre las convenciones colectivas que existen en la empresa Avianca. Como sabemos, las convenciones se han venido, decimos nosotros, peluqueando pues desde hace varias, tal vez 2, 3 décadas. Y la expectativa precisamente era que irnos al laudo, ¿verdad? Y que nos saliera sobre la tesis de que se nos debe dar mínimamente lo que está en las convenciones colectivas, ¿cierto? Avianca tiene un plan voluntario de beneficios y el resultado concreto de los laudos es que ni siquiera iguala el plan voluntario de beneficios. Por esa razón, pues, acudimos a la nulidad del laudo. Entonces, hay una controversia dentro del grupo de la dirigencia sindical. ¿Y es cuál? Lo que yo tengo entendido, y ahí va la pregunta, es que la Corte no puede modificar el laudo, ¿verdad? La Corte en el caso lo anula o solicita que se reúna nuevamente el tribunal y le haga ajustes. Esa es como la precisión que quisiera tener. Y por otro lado,
el tema también sería, como es evidente, recientemente hemos visto, escuchado, pues, que la Corte ha dicho eso, ¿no? Que mínimamente deben los laudos tener lo que están en las convenciones. En el escenario de que la Corte ratifique ese laudo, podríamos acudir a la acción de tutela sobre ese planteamiento que la misma Corte ha dicho reiteradamente en los últimos meses. Sería esa las dos preguntas y muchas gracias. Vale. Pues aunque eso tiene que ver con otro tema, que es el tema de los tribunales de arbitramiento y su competencia, ahí habría que decir que hay amplia jurisprudencia en el tema de los tribunales y su competencia. Efectivamente han salido varias sentencias diciendo que un trabajador sindicalizado no puede estar en condiciones inferiores a un trabajador no sindicalizado a través de un pacto colectivo. Sin embargo, los tribunales tienen su competencia. Y la competencia de los tribunales no obliga a que, por ejemplo, el tribunal fotocopie una convención, un laudo o lo que sea, y lo traslade en un laudo arbitral para resolver un conflicto. Y como usted bien lo dijo, la Corte no tiene competencia para dictar sentencias de reemplazo. Es decir, por poner un ejemplo, el tribunal concede 10 días de prima de junio, por decir cualquier cosa. Pero hay una convención que dice que tiene 20 los otros trabajadores. Entonces el sindicato presenta recurso de anulación diciendo cómo es posible que el tribunal conceda menos de lo que ya tiene otros. Pues la Corte no puede decir así como tenía 20 el otro y aquí le dieron 10, entonces yo le cambio la sentencia y le pongo 20. Esa no es competencia de la Corte. Esa no es competencia de la Corte. Y la Corte no anulará ese punto, ese artículo o esa cláusula del laudo. Ahora, lo de presentar una tutela contra la sentencia de la Corte, pues ¿cómo obliga a la Corte a que se pronuncie contra su competencia? Bueno, estamos en Colombia. Pero creería yo que esa es una equivocación pensar que porque se presenta un pliego de peticiones frente a otro sindicato, le van a dar lo mismo que al otro sindicato. Eso lo ha aclarado la Corte varias veces. Que cada organización tendrá su vida, tendrá sus intereses y tendrá un resultado. Y el resultado también tiene que ver mucho con la integración del Tribunal de Arbitramiento. Porque a veces pasa que de pronto en la designación de los árbitros, de pronto en el tercer árbitro que les sale sorteado en el ministerio, pues se crea una desigualdad al interior del tribunal y el resultado pues no es favorable para los trabajadores. Pero eso sería como mi punto de vista al respecto. Viene Marcela Pedraza. Les pido que por favor Disculpe, doctor. concretico porque se me alargó esto. Disculpe, doctor, es que quería hacer ahí una apreciación. Señor. Y también tiene que ver con los pliegos, porque no es copiar que se tiene en una convención en un pliego, sino cómo se pide eso que se quiere de esa convención. Porque pues hemos visto que algunos sindicatos, pretendiendo tener lo mismo que tienen en otro sindicato, igualar esas condiciones, simplemente piden, pero no tienen en cuenta que hay cosas, que hay puntos que las partes lo pueden acordar. Y esas mismas situaciones, en un tribunal, los árbitros tienen que declararse sin competencia porque ellos no pueden definir sobre esos puntos. Entonces, no todo lo que se tiene en una convención se podrá traer a través de un laudo en beneficio de otro sindicato, porque no todos los puntos tienen competencia los árbitros como sí lo tienen las partes en la negociación. Vale por el apunte. Ahora sigue la compañera Marcela Pedraza. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, una pregunta. Es que quiero saber cómo funciona el fuero de fundadores. ¿Desde qué punto hasta qué, desde qué tiempo a qué tiempo lo cobija uno ese fuero?
Uy, me sacó el tema, pero así rápido. El fuero de fundadores, precisamente, la ley trae una cosa que ya no existe. Y yo soy de los que cree que el fuero de fundadores hoy en día, para no tener problemas y después descacharse, como dicen la gente, la norma dice que tendrá 2 meses o hasta 6 meses. Pero cuando esa norma decía eso, bueno, la norma sigue diciendo lo mismo, pero las circunstancias sí han cambiado. Y era que en esa época, cuando se presentaba la solicitud de registro del sindicato, el Ministerio del Trabajo resolvía a través de una resolución si le concedía o no la personería jurídica. Hoy en día, por sentencias de la Corte, además con toda razón, porque eso fue la masacre de sindicatos de los años 2006, 2007, con el doctor Diego Palacios cuando era ministro de desprotección social, donde le negaron a más de 200 y pico de sindicatos la personería jurídica, y mientras tanto los empresarios pues lo echaron. En aquel entonces la Corte Constitucional con acierto dijo, el Ministerio de Trabajo solamente está para registrar, para que le radiquen las juntas directivas, todo. Entonces ya el ministerio ya no profiere resolución que conceda la personería. Como ya no confiere resolución que decía que podía ser hasta 6 meses, es decir, mientras le daban esa resolución, para mí hoy en día, hoy la protección, claro que eso no lo he visto, no he visto sentencia al respecto, pero para mí, para que el sindicato no se arriesgue cuando hacen un sindicato, el fuero de fundadores nace en el momento en que se radica al Ministerio de Trabajo la fundación del sindicato y se notifica a la empresa. Ahí nace. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta por 2 meses. Y en esos 2 meses el sindicato debe estructurar su pliego y presentarlo antes para no tener problemas. Porque ponerse a jugar con esos términos de los 6 meses puede que se lleven una sorpresa. Porque hoy en día ya el ministerio no profiere resolución concediendo a personería jurídica. Y no solamente se radican los documentos, usted puede, ya el ministerio, la gente cree que el ministerio hace un control de legalidad de eso, no. Usted radica los papeles como quiera, si le quedaron mal hechos los papeles, usted es el responsable y se lleva con las consecuencias. Porque el ministerio lo único que hace es radicar, nada más. El compañero Luis Fernando Tamayo sigue. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Vale, compañero. Doctor César y participante, muy buenas tardes. Buenas Doctor tardes. César, yo tengo una duda. Señor. Estamos ya en la negociación, pero resulta de que pasaron los 20 días más los otros 20 días de prórroga y ya estamos en los 10 días donde se reúne la asamblea. Estamos en una empresa donde hay pacto y hay sindicato. En esos 10 días, o digamos en los primeros días, resulta que hay una desafiliación del pacto masiva y entra a haber una afiliación masiva hacia la organización sindical. Eso, obviamente, los que renuncian del pacto lo notifican ante la empresa y la afiliación masiva ante el sindicato, nosotros lo haremos efectivo pues para presentárselo a la empresa. En esos 10 días, esos trabajadores que tuvieron ese proceso y ya al ver que hay una fuerza mayoritaria, esos trabajadores pueden legalmente hacer parte, llegando a tomar una decisión de irse a huelga. ¿Y eso en qué empresa es? Yo soy de Sintrasoya, Antioquia. ¿Y ustedes están en una negociación en Sintrasoya? No, lo coloco como ejemplo, pues. No, pues porque usted me daba un aire diciendo, fue madre, los trabajadores en una empresa tuvieron conciencia y se pasaron al sindicato. No, puede pasar porque en un momento... Pero eso pasa cuando uno está y después se despierta. Y entonces esa vaina, no, mire, si efectivamente pasara su hipótesis, que me alcanzó a alegrar, sencillamente los trabajadores que se notifique a la empresa, se afilien y se notifiquen. Al pacto no hay que notificar que se desafilió, porque es que el pacto es una cosa
apenas se afilian al sindicato, ya no pertenecen al pacto. Se notifica y efectivamente, si es antes de los 10 días antes de la asamblea, en la asamblea ellos pueden ir y votar. Perfecto, muchas gracias. Álvaro. Buenas noches, don César. Igual, Y a todos. ¿Cómo están? Don César, yo tengo dos preguntitas ahí de pronto que me nació de los casos que expusieron los compañeros. El recurso de anulación que va a la corte, sabe que hasta antes de que salga el laudo puede llegar a un acuerdo, y hasta antes de que salga el recurso de anulación a la corte también puede llegar a un acuerdo. No le oigo a Álvaro, que hasta qué, es que ahí se interfirió. Hasta Es que espere, creo que alguien está hablando por acá. Claro, es que aquí hay como 3 que tienen abierto el. Espérame y los silencio. Hágale, hermano, ahora sí. Sí, don César, hasta antes de que salga también el recurso de anulación ante la corte, ¿también puede llegar a un acuerdo? Pues esa sí es una pregunta que yo no me arriesgaría a darle así como de sí o no. Porque depende. O sea, pues sí se podría, inicialmente sí se podría llegar a un acuerdo, pero ahorita estoy discutiendo, por ejemplo, un tema más o menos así en la corte que espero que me resuelvan para ver si efectivamente qué pasó. Se dio el laudo, yo presenté en nombre de un sindicato del recurso de anulación, porque lo ven a ver con abogado. Presenté donde ponía de manifiesto que el tribunal se había equivocado en algunos aspectos y que había tomado incluso decisiones por fuera de su competencia. La corte me da la razón, anula lo que yo pedí que anulara. Y sale la sentencia de la corte. Y la empresa, que se llama Productos Químicos Panamericanos, embolata a los trabajadores ofreciéndoles 10 millones de pesos a cada uno por la firma de una convención colectiva. Ya hacen una asamblea, una cosa dentro de muchos los tipos de reuniones dentro de la empresa les prestó las instalaciones, todo eso. Hicieron una asamblea y decidieron firmar una convención colectiva, una supuesta convención, desconociendo la junta directiva del sindicato, desconociendo todo, por los 10 millones de pesos. Eso es un sindicato que se llama Sintraproquipa, al que yo represento. El abogado de la empresa, que es el doctor Juan Pablo López, presentó una solicitud ante la corte. ¿Qué haré con esta vaina? Silencio a todos. Unos compañeros que no ayudan mucho. Entonces decía que ahorita estoy esperando el fallo de la corte, porque yo le solicitaba que no fuera tenido en cuenta, porque él pide que, como ya se firmó la supuesta convención, entonces que se termine el proceso, y esa convención lo que hace es disminuir los derechos que están en el laudo. Y ahí estamos en la discusión, o sea que yo, cuando me salga ese fallo, voy a tener una respuesta a ese planteamiento. Porque yo creería que hasta cuando se profiere el laudo arbitral, yo creería que se puede negociar más bien entre la empresa y el sindicato, pero una vez ya ha sido resuelto, ahí ya hubo un fallo que favorece a uno y desfavorece a otro. Y pues la vida es así, hay que resolver en algún momento. Y ya después diría yo que es muy difícil que pueda lograr una negociación. Señor. Y la otra, una más como de historia de esto de los árbitros, ¿en qué momento se definió que los recursos de anulación de los tribunales fueran a la sala laboral de la Corte Suprema y no a un tribunal laboral de pronto del municipio o del departamento, para evitar, digamos, la congestión y que se demoraran tanto estos procesos? ¿Y qué referencias tiene usted que hace de pronto en otros países en cuanto a este término? Porque se puede volver una cosa eterna
por ejemplo, el de Sintraquín, que logró el fallo pues, que salió en todas las noticias, la Corte lo devuelve al tribunal y va a volver a salir, pero las partes pueden volver a presentar un recurso de anulación sobre el siguiente fallo. Entonces, es más sobre eso, pues, que el procedimiento está Pues yo como... realmente, a mí no, el Tribunal de Arbitramiento es una forma de administrar justicia privada. Que a mí me gusta la justicia estatal, pero desafortunadamente, pues, desde que se hizo el Código de Procedimiento Laboral, pues se estableció esa forma. Y además hoy la Constitución, el artículo 116, permite esa justicia privada, no solamente porque la gente cree que solo hay tribunales de arbitramiento en temas laborales, hay tribunales de arbitramiento en todo, civiles, comerciales, en administrativos es supremamente usado el tribunal de arbitramiento y con unos honorarios para los tribunales que pueden rondar los 800, 900 millones de pesos por árbitro, una cosa así, dependiendo pues los contratos que se disputan allí. Es más, en estos días van a proferir un laudo en un tribunal de arbitramiento que es contra la alcaldía de Bogotá, que puede valer alrededor de 40.000 millones de pesos. Si el laudo es a favor de la empresa que manda a la alcaldía. Ahora, en otros países yo la verdad no tengo conocimiento mayor sobre cómo se resuelve este tipo de situaciones judiciales, pero hay una cosa que me preocupa y es que esto se ha vuelto una estrategia empresarial de empujar a los trabajadores hasta llegar al tribunal de arbitramiento, sabiendo que es una forma que se demora y que a partir de eso los trabajadores se desgastan y muchos trabajadores finalmente terminan entregándose porque no tienen como el espíritu de lucha para mantenerse. Y desgraciadamente los empresarios juegan con eso, saben que se demora la convocatoria. Yo, por ejemplo, me parece exagerado lo que hace el Ministerio de Trabajo. Demorarse un año a veces para convocar un tribunal de arbitramiento, pero también yo le invito a los sindicatos, cuando eso pasa, a presentar acción de tutela contra el ministerio, porque es que está violentando el derecho de asociación sindical, el derecho a negociación colectiva, que son derechos, por lo menos el de asociación sindical es un derecho fundamental. Y el derecho de negociación es uno de los derechos económicos, sociales y culturales, está en la Constitución. Entonces yo sí creo que nosotros en eso hay que apretar al ministerio, porque no puede ser posible que para firmar, a veces pasa que uno vaya al ministerio a preguntar y el inspector dice, yo ya hice la resolución, pero el señor viceministro no la firma y se demora 2 o 3 meses para firmarla. Me parece que para firmar una resolución de esas, que es casi de trámite, porque es una cosa que tiene un formato de 3 o 4 páginas, pues se tenga que demorar todo ese tiempo. Y yo sí invito a los sindicatos a no dejar que eso se muera ya. Ahora, en la Corte han pasado en los últimos años, desgraciadamente, algunos hechos que han hecho que se demore los recursos, y es, por ejemplo, el fallecimiento del magistrado Quirós, desgraciadamente en la pandemia, y no ha sido reemplazado, y la salida de la doctora Clara Cecilia Dueñas, que apenas fue reemplazada en el mes de diciembre, y que la magistrada que llegó apenas está conociendo pues todos los casos que ella tenía, de los siete magistrados. Entonces, pues son las cosas que pasan, pero también nosotros podemos empujar esto. Les agradezco que sea cortico porque ya vamos en las 40 y era a las 3, a las 6:30 que íbamos a terminar. John Alexander Tovar. Eso le decía al doctor. Doctor, muy buenas noches. Para el fuero circunstancial, en total son 360 trabajadores con todo en general. Y en la organización sindical tenemos 180 afiliados. El fuero circunstancial nos protege o cobija a los 180 o a todos en general. No, a los afiliados al sindicato nada más que el que está negociando. A los que no están afiliados al sindicato no tienen ningún fuero. Listo, doctor. Muchas gracias. Vale. César Llanos.
Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Somos esposos y pertenecemos a un sindicato patronal en el cual nosotros pues no nos sentimos a gusto y pues se creó otro sindicato de Sintralab, en el cual nosotros estamos reclamándole a nuestros compañeros del otro sindicato para reclamar el fuero de quejas y reclamos. ¿Puede haber esta posibilidad? Bueno, si manda así como en la casa allá en el sindicato, seguramente va a poder lograr ese cargo. Es que, doctor, hay que darle la palabra a las mujeres. Eso dicen siempre. Muchas gracias. Bueno, ahí hay un tema y es el tema de que en una empresa solamente puede haber una comisión de quejas y reclamos independientemente del número de afiliados. Cuando no hay acuerdo entre las partes, bueno, realmente no hay norma. No ha habido unas sentencias de la Corte que más o menos lo que invita a los sindicatos a hacer unas elecciones entre todos los sindicatos a fin de designar cuáles son los miembros de la Comisión de Quejas y Reclamos. No olvidemos que los miembros de la Comisión de Quejas y Reclamos no representan a los trabajadores afiliados a un sindicato, sino representan a todos los trabajadores, independientemente de que sean sindicalizados o no. Esa es la naturaleza jurídica de la Comisión de Quejas y Reclamos. Entonces, pues les tocaría ponerse de acuerdo entre los dos sindicatos para hacer una elección y que las dos personas que salgan elegidas sean las que integren la Comisión de Quejas y Reclamos. Doctor, tengo una duda en ese caso. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Vale, que les vaya bien, que deje de ser así hola con el muchacho. Doctor, buenas noches. Liliana. Doctor, tengo una duda en el caso que los compañeros estaban hablando, ¿no? Acerca del foro circunstancial, de la negociación colectiva. En este caso, cuando somos empleados públicos, a nosotros nos rige la ley 909. Señora. Y en la ley 909 habla de la elección de 2 representantes para los funcionarios que son elegidos por voto popular. Y en este caso, en esa elección, los representantes de los funcionarios, pues ellos hacen parte de, digámoslo así, de quejas y reclamos en cuanto a los temas laborales, ¿no? Ahí, ¿cómo sería, doctor? Yo en ese tema sí me declaro impedido por ignorancia. Ok, porque gracias. yo trabajo es en el tema privado y no me Sí. quiero meter allá en ese tema sin leer y sin conocer muy a fondo el tema. Sea así de forma general, pero no me gustaría opinar sobre algo que no conozco a fondo. No, como la ley 909 habla de funcionarios de carrera administrativa, ¿no es cierto, doctor? Sí. Los representantes tienen la potestad de hacer parte del comité, de la comisión de personal, donde si hay alguna queja ¿por qué? Porque lo desmejoraron salarialmente, laboralmente, del cargo, pues quien entra a dirimir y a conocer el conflicto son los representantes, no la comisión. Sí. Los representantes y el representante del empleador, ¿no? Sí, claro. Pero En este caso, ¿y ahí cuál sería la duda? no, pues tengo la duda porque hay unos compañeros. Pero ¿qué que duda? en este ¿Qué duda? No, en este momento hay compañeros que están solicitando en la negociación que se haga un comité para el tema, ¿no? De quejas, de mejoramiento laboral. Que se haga aparte de ese comité que trae la ley, hagan otro. Sí. No, pues seguramente pues la entidad no le va a acceder a eso porque ellos no pueden. Es que en el tema del sector público, en el tema privado, dice la Constitución y la ley, uno puede hacer todo lo que no esté prohibido. Sí. Todo lo que no esté prohibido está permitido, decimos en el sector privado. Sí, señor. Entonces, si yo voy, por ejemplo, por la calle y veo que hay un cruce y no está prohibido girar, ahí yo puedo girar.
Sí, señor. Pero en cambio en el sector público solamente se puede hacer lo que está establecido legalmente. Entonces, así sea que el sindicato pida esa integración de ese comité, seguramente le van a decir que no, porque ya está establecido legalmente y ese es el que la entidad tiene la obligación de crear. Pero Sí, no, ya se tiene, ¿no? por eso, y no pueden pedir que le hagan otro porque eso es lo que dice la ley. Sí, porque yo soy la representante de los funcionarios. O sea, usted la quieren sacar, mejor dicho. No, no, como a nosotros nos eligen cada 2 años, porque es la normatividad la que dice, sino que en la negociación, en el pliego de condiciones que ellos presentaron, mire que crearan ese comité, ¿no? Cuando No, pues ya por... el director de la entidad o el gerente o lo que sea, pues no va a poder darles una respuesta positiva porque pues está por fuera de la ley, o sea, no está contemplado en la ley. Es que el tema de la negociación colectiva en el sector público tiene algunas diferencias con el privado y tiene que ver con esas facultades que tienen los representantes de las entidades para poder, por ejemplo, acceder a algunas peticiones que hagan. Sí, señor. Vale. Sigue Gracias, doctor. Robinson Gómez. Doctor, buenas noches. Yo le hago una preguntita. Estamos en negociaciones. El sindicato mayoritario es el encargado pues de esa negociación. Y aducen amenazas. Entonces la empresa... ¿Aducen qué, perdón? Amenazas. ¿Cómo así que Hicieron amenaza? Están amenazados. Entonces... ¿Amenazar a las personas o qué? Pues sí, que a la comisión negociadora. O sea, amenazas de muerte. Me enviaron un correo con unas cruces y ellos dicen que eso es una amenaza. Pues. Entonces, la idea es... Consideración de las autoridades penales, que es la fiscalía. Eso. No, pero la pregunta es que debido a esas amenazas se suspenden las negociaciones hasta que no se dirima, o sea, hasta que no encuentre el culpable o no sé hasta cuándo. Entonces, no, la convención estaba vigente hasta el 4 de abril. Como no se ha hecho no se ha negociado nada, porque están suspendidas las negociaciones, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué nos puede pasar a nosotros? ¿Eso en qué empresa es? Fabricato. Fabricato. No, pues la convención colectiva está vigente. Mientras no se reemplace por una nueva convención o un laudo arbitral en firme. O sea, todo lo que está en la convención colectiva se mantiene, pero pues esa causal de terminar o de suspender la negociación no existe. O sea, que lo amenacen a uno, pues eso no existe. O sea, deberían seguir adelante o pedir protección a las autoridades o lo que sea, pero no pueden decir que es que van a... o sea, legalmente, si lo acuerdan las partes, bueno, pueden suspenderla por el tiempo que quieran. Si lo acuerda el sindicato y la empresa, lo acepta y firman un acta. Y fuera de eso, enviaron a vacaciones aparte de la comisión negociadora. Entonces eso... ¿Y tenían derecho a irse a vacaciones o no? Aló. De este año. No le oí lo último, es que no le oí qué fue lo que dijo usted sobre el tema de las vacaciones. Que también dieron vacaciones a parte de la gente, de los negociadores. Bueno, eso sí, de pronto es por la seguridad. No, y también a otros dirigentes sindicales de otros sindicatos. Entonces, si están en vacaciones y fuera de eso están suspendidas las negociaciones, ¿qué se debe hacer ahí? ¿O hasta cuándo debemos esperar? ¿O qué debemos hacer pues para que darle agilidad? Lo que pasa es que ese es un debate que ustedes deben ir allá internamente dentro del sindicato. O sea, porque cuando ustedes eligen a los negociadores, ustedes le dan plenos poderes para negociar. Por eso hay que elegir, buscar la mejor gente para eso. Usted le da plenos, pero ahora, una situación como esa que plantea usted es muy difícil de opinar. Porque pues uno no sabe si las amenazas sean, o sea, aquí cualquier amenaza me parece que tiene que ser
tenida en cuenta en un país donde matan por cualquier cosa. Entonces, esa situación ponerla en conocimiento de las autoridades y evaluar dentro del sindicato, con sus directivos, con todos, pues evaluar la situación y mirar cuál es el... Eso no existe en la ley ninguna forma de arreglar ese problema. Eso lo tienen que discutir ustedes internamente, porque... Pero como el sindicato es de la patronal, no, o sea, porque tienen mayoría de afiliados, porque los afilian. ¿Y usted está en el sindicato o está en otro? Yo estoy en otro, pero también formo parte como socio de ese Hermano, sindicato. eso, a mí no me gusta calificar a nadie de patronal, porque eso sí, eso cada quien califica como quiere, pero hermano, pues si uno no está de acuerdo, uno le toca mirar a ver cómo hace. Porque, ¿qué más? O sea, si ustedes están en otro sindicato, pueden mirar a otras cosas que pueden hacer, o incluso dentro del mismo sindicato dar el debate. Porque cuando hay un sindicato patronal es porque la mayoría de afiliados son patronales. Entonces ahí es más difícil, como llaman ahí. Pero a mí no me gusta calificar a nadie porque yo conozco muchos revolucionarios que no hay no carreta. Y muchos patronales que de pronto tienen hasta más, como dicen, porque le ponen motes a todo el mundo. Pero lo que yo digo es con una situación como esa, donde hay amenazas de por medio, yo creo que lo deben llevar a la justicia penal, que es la fiscalía, y dentro del sindicato tomar las decisiones que hay que tomar. Pero Los otros sindicatos pueden presentar una convención. ¿Cómo? Los otros sindicatos pueden presentar una convención aparte, los otros sindicatos. No pueden presentar un pliego de peticiones. ¿Los otros sindicatos tienen convención? O sea, nos beneficiamos de la convención que nos cobija a todos. ¿Y ustedes no tienen convención en el otro sindicato? No. Podríamos nosotros... Ustedes pueden presentar pliego de peticiones, claro. Es que ¿quién dijo que el sindicato mayoritario era el único que podía negociar? Ustedes pueden presentar su pliego de peticiones aparte. Sería lo mejor. Pues no sé, hermano, eso sí yo no le puedo decir lo mejor porque yo no conozco allá cuáles son las situaciones. Pero lo que dice la ley, sí, ustedes pueden presentar pliego. El sindicato minoritario, no solamente el mayoritario. Ah, qué bien, doctor. Vale. Luis Bueno, Enrique, muy para amable. cerrar. ¿Qué más, doctor? ¿Cómo le va? Bien, porque no sé quién se va. Ya ahora sí me ve. Ah. Oiga, no, mire, yo pues quería de pronto, no sé, a ver cómo podríamos llamarle a este tipo de situaciones, digamos, de lo que trata el tema, que es el fuero circunstancial. ¿Qué pasó? ¿Qué diferencia hay o qué diferencia hay en el trato del fuero circunstancial al fuero normal? Es decir, si a una persona la despiden teniendo fuero circunstancial, ¿se podría hacer un proceso especial de fuero? No, porque la ley dice que el fuero... Le cierro el micrófono. No. El proceso no es especial, el proceso ordinario. El especial es el del fuero sindical, que tiene unas diferencias, como ya lo habíamos dicho, y son los del 405 y 406 del código, que es qué condiciones tiene el fuero sindical y de quién es cobija. Y en cambio a los del fuero circunstancial, solamente se da en el proceso de negociación colectiva, en los conflictos colectivos de trabajo, desde cuando se presenta el pliego de petición hasta que queda solucionado ese conflicto por algún medio, por la firma de una convención, o por la firma, o por la sentencia de la Corte en el caso de que se haya interpuesto el recurso de anulación, o por el proferimiento de un laudo arbitral. Y ahí el empleador puede despedir a los trabajadores, como decía, con justa causa. En cambio, en el fuero sindical, así tenga la justa causa para despedir, no lo puede hacer de manera directa, sino que tiene que acudir a un juez para que le dé permiso. Tampoco puede desmejorar al trabajador, ni puede trasladarlo. Entonces son unas diferencias abismales entre
entre el fuero sindical, que se hace por un proceso especial y solamente tiene 2 instancias ante el fuero circunstancial, que sí puede ir hasta la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral para que resuelva sobre el tema. Entonces, esas son como las grandes diferencias así rápidamente. Bueno, compañeras y compañeros. Disculpe, doctor. Y otra cosita que le iba a comentar, digamos, con referencia a lo que usted estaba mencionando ahorita, sobre cuando ya hay un laudo arbitral y las empresas, pues, Espere que se me arbitrariamente desordenaron, a las se vienen me y lo que desordenaron. hacen es cuadrar con los trabajadores con el fin de que se firme una convención colectiva. No, no le entendía la, porque en ese momento entró un ruido ahí. No, o sea, me causó curiosidad lo que usted manifestó ahorita con referencia al tema de los laudos arbitrales y que la empresa, pues, como habilitan a los trabajadores para firmar convención colectiva. No, es que no En le ese entendí. caso, Usted tiene una conexión como que terrible. no me escucha. Pero es que tiene un ruido, yo no sé por qué tiene un ruido. O sea, ahí. lo que quiero preguntar es, Señor. bueno, lo que me causa curiosidad es lo que usted manifestó ahorita sobre lo que es laudo arbitral y las artimañas que tienen las empresas como para cuadrar con los trabajadores y que se firme convención colectiva, ya con el laudo ya, digamos, esperando, como quien dice, la confirmación de la Corte. Se lo pregunto porque eso pasó acá en Bavaria con COPS. Usted sabe que sino el Trainb firmó convención colectiva teniendo el laudo arbitral, incluso con mayores beneficios a la convención que firmaron. En ese sentido, ¿qué se podría hacer, digamos, como para contrarrestar ese tipo de situaciones? Bueno, para desgracia mía, yo también tengo ese caso. Y pues tocará discutirlo, y eso se está discutiendo en la Corte, porque también se presentó un recurso de anulación, pero desgraciadamente eso, ahí es donde yo digo, eso no es un problema jurídico. Eso de que los trabajadores vendan algunos sus derechos, los entreguen, como pasó en Sintraproquipa. En Sintraproquipa eso generó que hubieran expulsado a 65 afiliados del sindicato. Porque obviamente el sindicato no puede tener unas personas que por fuera del sindicato van y se reúnen con la empresa y hacen un acuerdo que incluso después ya les ha pesado a varios. Pero pues primero debieron consultar el sindicato, debieron haber hecho el análisis y después ahí sí llegará una cosa de esa. Pero el sindicato ahí tiene que tomar medidas. Y las medidas son, en ese caso, fueron expulsar a los que firmaron esa famosa convención, y estamos discutiendo eso en la Corte. Vamos a ver qué resuelve la Corte. Y en el caso ese que plantea usted, pues desgraciadamente otro sindicato logró unas mejoras en un laudo y firmaron una convención por debajo de ese laudo, y pues nosotros estamos discutiendo que las condiciones deben de ser para el sindicato que nosotros representamos, pues diferentes, o sea, mejores. Pero bueno, ya será la Corte la que nos resuelva. Esas son las cosas que no deberían pasar. O sea, esas cosas no está reglamentado en ningún lado, porque eso es contra la ética, contra la moral del sindicato y de cualquier trabajador que se diga defender los intereses de los trabajadores. Pero ahí sí ya será la justicia, y cada vez vamos a ver más horrores y más prácticas de ese tipo. Pero bueno, en eso estamos.